Nuestras Biblias en el libro de Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Verso número 10. Filipenses capítulo 3, verso número 10. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Padre, gracias por tu palabra. Ella es bendita porque salió de ti. Por lo cual, Padre, pedimos que hoy tú reveles el poder de tu resurrección a tus hijos. Que nos ayudes, mi Dios, a ser llenos de tu presencia cada día. A tenerte a ti como el centro de nuestras vidas y agradecerte el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario para salvarnos. Bendice, Señor, a cada uno de los que están aquí en este lugar y que sus oídos estén prestos a oír tu palabra, pero no solamente a oírla, sino a ponerla en práctica para que sus vidas crezcan en el conocimiento de tu gloria y de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El apóstol Pablo y Timoteo escriben esta carta a una iglesia muy privilegiada que era la iglesia de Filipos. La iglesia de Filipos era una iglesia que estaba caracterizada por ser una iglesia desprendida que daba más allá de lo que podía dar. Si nos damos cuenta en el libro de Filipenses, en los primeros capítulos, Pablo le dice a ellos, porque ustedes han dado más allá de sus pobrezas. ¿Cuántos saben que podemos dar más allá de la pobreza que tenemos? Que nadie en la vida tiene la incapacidad de dar. Cuando tú no quieres dar es porque eres un tacaño. Pero todos podemos dar más allá de lo que podemos. Y hay más grandeza cuando das cuando no tienes que cuando das porque te sobra. Fíjense que la mujer más mencionada por una ofrenda no fue la que dio $1.000.000, sino fue la que dio lo único que tenía, una pequeña moneda que se llamaba en nuestro tiempo de juventud mota. ¿Cuántos vieron las motas? La mota costaba menos que un chele. Esta mujer lo que dio fue el valor de una mota, menos de un chele. Pero ella dio todo lo que tenía. ¿Y cuántos saben que la pobreza nos permite dar todo lo que tenemos? Y eso es lo que Dios ve. Cuando somos capaces de desprendernos de lo poco que tenemos para nosotros darle a otro. Porque como dice la palabra, hay mayor privilegio en dar que en recibir. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero esta iglesia estaba teniendo un grave problema. Esta iglesia estaba teniendo un problema porque esta iglesia solamente tenía gozo cuando estaba en la iglesia. Esta iglesia no sabía vivir el gozo del Señor en medio de la aflicción. ¿Cuántos sabemos que el gozo no es estar chévere en la iglesia cantándole alabanzas a Dios? Que el gozo es cuando nosotros somos capaces de estar gozosos en medio de nuestras tribulaciones. El apóstol Pablo, que le habla a esta iglesia desde la cárcel y con propósito de animarlo para que ellos entiendan que nuestra fe y nuestra confianza y nuestro gozo no puede estar fundamentado en las cosas que nos pasan día a día. El apóstol Pablo le dice en el verso 2, capítulo 1, quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. El apóstol Pablo le está diciendo, yo estoy en la cárcel, pero esto ha sido beneficioso para que el evangelio de Cristo se extienda. Porque a la larga nuestros dolores y nuestro sufrimiento van a ser de bendición para que nosotros mostremos a Dios y el evangelio de Cristo sea extendido.
una ocasión fuimos a visitar un hermano. Había fallecido su esposa y su hijo en un accidente camino al campo de la esposa. Pero cuando llegamos a aquel lugar, a la funeraria, escuchábamos la gente decir estas palabras: no podemos entender la paz y el gozo que tiene este hombre habiendo perdido a su mujer y a su hija y quedándole solamente su único hijo varón. Pero las personas estaban ahí hablando y comentando esta noticia, y otro decía: lo que pasa es que su esperanza no estaba en sus hijos ni en su esposa, su esperanza está en el Señor. Y ese es el gozo, decía una persona, ese es el gozo que da, es que el Señor sea el centro de nuestra vida. Que no importa lo que estemos viviendo, lo vamos a sufrir, vamos a llorar, pero podremos mostrar que por encima del dolor podremos pasar. Jesucristo no pasará por encima de la tormenta. Cuando me tocó hablar con él, sus ojos tristes y lagrimosos me decían: pastor, yo sé que mi Redentor vive. Aunque todos me vean tranquilo, yo no entiendo esta paz que tengo. Pero yo sí sé que si Dios ha permitido esto es con un propósito. Él sabe. Meses después, unos padres amigos dejan sus hijas a ellos en el aeropuerto de las Américas para un viaje a Nueva York. Y en lo que sus hijas se trasladaban a la capital y él se trasladaba en el avión hacia Nueva York, mientras cogía las maletas, alguien lo esperaba y le decía: tienen que volver a la República Dominicana. ¿Qué pasó? Tienen que volver a la República Dominicana. Una de tus hijas tuvo un fuerte accidente. Deben volver. Aquel hombre no se desmontó bien del avión cuando estaba comprando un ticket de vuelta para la República Dominicana. Su hija había muerto, había caído de un 8º piso y se había desbaratado completamente. Pero cuando este hombre llegó a la República con todo el dolor de haber dejado a su hija bien y regresar para atrás con su hija mal, yo recuerdo que cuando me acerqué a él, él me abrazó y me dijo: Sanford, gracias, pero Dios estaba preparando este momento para nosotros. Yo no entendía aquellas palabras. Y él me decía: Sanford, ella venía hablándonos del cielo y de lo que ella iba a hacer en el cielo desde hace 2 meses. Y ella decía que en el cielo quería que Dios le diera una boa, una culebra boa, para que sea su juguete en el cielo. Y ella comenzó a hablar con nosotros y nos sentábamos horas, ella hablándome de cómo va a ser su momento en el cielo. Yo no sé si tú me estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Aquella mujer y aquel hombre frente a su hija desgarrada, cosida por todo su cuerpo, y aunque se trataba de disfrazar con el maquillaje lo que había pasado, esta muchacha estaba totalmente destruida. Pero aquellos padres decían: mi hija no se fue a destiempo. Muchos de ustedes están diciendo: wow, Dios se la llevó a destiempo. Mi hija se fue en el tiempo que Dios quería que ella se fuera. Y nosotros queremos levantar nuestras manos. Y si ustedes no atreven a acompañarnos, vamos a darle gloria a Dios por el tiempo que nos permitió disfrutar a nuestra hija. El apóstol Pablo le estaba enseñando a esta iglesia de Filipos que no podía ser una iglesia que estuviera cimentada en sus emociones ni en las cosas que le pasaban, que tenía que ser una iglesia que estuviera cimentada en Cristo. En el capítulo 2 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo
una misma cosa. Él comenzó a hablar del sacrificio de Jesús, de todo lo que hizo Jesús para salvarnos. Y en el verso 22 dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pablo le estaba presentando a esta iglesia de Filipo un nuevo estilo de vida. Un nuevo estilo de vida que no dependiera de las circunstancias ni de los momentos. Que no dependiera si tenemos dinero para pagar la casa. Si no dependiera que si tenemos dinero para comprar la comida. Sino que dependiera de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 3, Pablo nos dice cómo se puede hacer eso. Y él dice, amados míos, gozaos en el Señor. Gozaos en el Señor. Porque en el único lugar que podemos contar y podemos tener gozo es en Jesucristo. Cuando nuestro gozo está fundamentado en nuestras circunstancias, hoy podemos estar gozosos, pero si mañana nos pasa algo malo, vamos a estar tristes. Y seremos como las olas del mar que vienen y van. Hoy queremos estar en la iglesia, pero mañana no, porque Dios no me dio lo que yo quería. Pero cuando el gozo de mi salvación está en nuestro Señor Jesucristo, no importa lo que estemos viviendo, nosotros podemos decir, como decía David, yo sé que mi Redentor vive. El apóstol Pablo, para hablarle a esta iglesia de Filipo acerca de la situación de cómo podemos nosotros hacer que Jesús sea el gozo de nuestra salvación, que Jesús sea el gozo en medio de nuestra prisión y de nuestras circunstancias. Él le dice, de la única manera que puedo lograr esto es si todas las cosas la estimo como basura por amor a Cristo. En el capítulo 3, verso 7 dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Nunca podremos tener gozo en el Señor si hay otra cosa que sustituye a Dios por encima de nuestro amor hacia Él. Si hay otra cosa que nos llena más que nuestro Señor. El Señor dijo en su palabra, cuando le preguntaron cuáles mandamientos debían obedecer los hombres, él dijo, el primero es, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón. No vamos a conocer el deleite en el Señor si nosotros no somos capaces de tenerlo a Él por encima de todas las cosas. El apóstol Pablo, en el verso número 5, nos habla de cuáles son esas cosas que Él tuvo por basura o la dejó como pérdida por amor de Jesucristo. Él dice, circuncidado al 8º día. ¿Cuántos saben que para ser judío había que circuncidarse al 8º día? Era lo que te daba entrada a la tribu de Israel, a ser parte de la ciudadanía en caso de los hombres, a ser parte de la ciudadanía del pueblo de Israel. Y dice, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. O sea, el status quo de Pablo era que él era un descendiente de la monarquía judía. La tribu de Benjamín es la tribu del rey David. La tribu de Benjamín también es la tribu del rey Esaú. Es de ahí que viene Jesús. Es por esa tribu que comienza a caminar este hombre. Y él le está diciendo, yo soy de esa tribu. Yo soy de una tribu monárquica. Yo soy de una tribu bendecida. Yo soy de una tribu que tiene privilegios. Soy hebreo de hebreo. Y en cuanto a la ley, fariseo. O sea, él era socialmente un hombre de altura. Religiosamente un hombre de estirpe. Pero en su celo
era perseguidor de los cristianos. Y en cuanto a la justicia, era irreprensible. Él fue educado por uno de los maestros más importantes de aquella época, Gamaliel. Y él dice, todas estas cosas yo la he dejado a un lado. El estatus lo voy a dejar a un lado. Mi preparación la he dejado a un lado. Lo que soy como religioso lo voy a dejar a un lado por amor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo puedo darme cuenta que he dejado a un lado las cosas más importantes para mí? En una de las lecciones del libro Mi experiencia con Dios, este libro decía estas palabras: si quieres saber cuál es la cosa más importante para ti, solamente tienes que ver qué te quita el sueño y te quita la paz. Yo no sé si nos estamos entendiendo más. Lo que este libro está diciendo, lo que te quita la paz y lo que te quita el sueño, eso es lo más importante para ti. Si te dan la noticia hoy de que vas a perder el trabajo porque te van a botar y eso te quita el sueño, lo más importante para ti es tu trabajo. Si te enferma un hijo y tú ves tu hijo en el borde de la muerte, no estoy hablando de que no haya aflicción, estoy hablando de que eso te quite el sueño y te quite la paz. Porque Cristo se afligió, pero no perdió su paz. Fue capaz de no perder la paz al punto de que decidió ir a la cruz. Y que un soldado que le clavaba una lanza en su costado pudo ver su amor por en medio de su dolor. Aquel hombre que murió su hija sin él pensarlo ni planificarlo, él estaba dolido, pero encima de su dolor, él tenía paz en medio de su tormenta. Si tú quieres darte cuenta de lo que tú estimas con gran poder y con gran autoridad, solamente tienes que ver qué te quita la paz, qué no te deja dormir, y a algunos que le quita el hambre. Pablo dice, por cuanto todas las cosas que eran para mi ganancia la he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Hermanos, ¿cuántos de ustedes, cuando agarran la desperdicio de la comida, después de usted haber comido, en el caso de mi esposa, después de haber destruido los huesos, porque ella no le deja nada a los perros, y usted coge esa basura y la echa en la funda de la basura para llevarlo a aquel lugar, ¿cuántos de nosotros estamos preocupados por esa basura? ¿O cuántos de nosotros estamos locos porque esa basura se la lleve rápido el camión de la basura? Cuando Pablo estimaba y decía que lo tenía todo por basura, estaba diciendo, a la basura no se le da importancia porque la basura es y Pablo plantea tres maneras de yo poder conseguir lograr que las cosas que son importantes en esta vida se conviertan en basura para mí. La primera cosa que debemos hacer para poder lograr que las cosas de este mundo se conviertan en basura y poder nosotros llegar al conocimiento de la excelencia de Cristo es conocerlo a Él. Dice, a fin y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo,
La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle a Él. Esta palabra conocerle es una palabra muy importante. Yo no sé a cuántos de ustedes le ha ocurrido que usted llega a un lugar y le presentan una persona, usted lo ha conocido. ¿Es correcto? Usted le dice, mire, ella es Carolina, yo soy Sanford. Ay, qué bien. Usted es el pastor de la iglesia. Sí, yo soy el pastor de la iglesia. Ay, tú eres que trabaja en el programa. Ay, sí, tú eres que trabaja en el programa. Nos conocimos. Pero ella no sabe quién soy yo, ni yo sé quién es ella. Cuando la palabra está hablando aquí de conocerle, no está hablando de ese conocimiento. Porque ese es un conocimiento superficial. Ese conocimiento no tiene ninguna experiencia que te ate a esa persona. De hecho, cuando damos la espalda, a la mayoría se nos olvida el nombre. Y salvo que sea una persona de importante, tú recuerdas, porque nosotros a la persona importante nunca se nos olvida el nombre. Pero cuando nos presentan una persona que está tú a tú con nosotros, cuando damos la espalda, se nos olvida que nos la presentaron. El Señor no está hablando de ese conocimiento. Cuando el Señor habla de conocerle, está hablando de una palabra en el idioma original que implica una experiencia que te permite saber quién es esa persona. Hace unos días yo estaba hablando con un amigo y resulta que ese amigo me estaba contando una historia. Él tenía una persona que era su socio y tenían varios negocios juntos. Pero resulta que su socio y él fueron a un viaje fuera del país, específicamente a China, a comprar algunas cosas. Pero estando en el viaje, la madre del otro joven, del que me contó la historia, estaba en peligro de muerte y le dijo su padre, mi hijo, tienes que venir, tu madre está muy mal y es posible que si no vienes rápido no la encuentres viva. Él tuvo que dejar al amigo fuera del país, en China, haciendo las otras compras y regresar huyendo para la República Dominicana. Pero cuando estaban allá, el amigo fue a una tienda y compró una mercancía a un precio, pero la reportó a un precio viejo. Esa transacción le hizo ganar al amigo como $7,000. Pero cuando volvieron a los 6 meses a ese viaje, el suplidor habló con él y le dijo, ah, no, porque mira, yo se la vendí a fulano a tal precio. Él cayó, pero él conoció la capacidad de su amigo de engañar. Nadie conoce a nadie si no es a través de una experiencia. Por eso hay personas que se le hace difícil adorar a Dios, porque han venido a la iglesia porque alguien lo invitó o porque le gusta el predicador, pero no porque no han tenido un conocimiento del Señor. No porque han tenido una experiencia de salvación con el Cristo de la gloria. No porque se han encontrado con aquel que murió en la cruz y resucitó el tercer día para darnos vida y vida en abundancia. De la única manera que yo valoraré a Jesús por encima de todas las cosas de este mundo es cuando yo tenga un conocimiento de Él por una experiencia vivida que me permita saber que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. En Primera de Corintios capítulo 13, verso número 9, nos habla de ese conocimiento que el apóstol Pablo plantea en Filipenses. Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara.
veremos. Yo quiero que tú te quedes con ese verso ahí. La palabra cara a cara, cuando se usa en la Biblia, habla de intimidad. Si vamos a Juan capítulo 1, verso 1, nos daremos cuenta en ese verso de la Biblia. Juan capítulo 1, verso 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo, en la versión de las Américas y en la versión NBI dice: y el verbo era cara a cara con Dios. Lo que implica que había una intimidad entre el Padre y el Hijo tan fuerte que ellos se convertían en una sola persona cuando ellos estaban juntos. Lo que implica, por lo tanto, que conocer a Jesús implica que yo esté tan íntimamente relacionado con el Señor que Él y yo nos hagamos uno en un solo pensamiento, que yo lo conozca a Él en lo más profundo de mi ser. Cuando la palabra habla de conocimiento, habla de lo que Cristo es para nosotros y lo que Dios conoce de nosotros. En el Salmo 139, el cara a cara implica lo que expresa este salmo. En el Salmo 139 dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has extendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son. Hay una frase que usan mucho los hombres. Dice: las mujeres tú no la conoces hasta que no se mueran. Es difícil conocer una mujer, pero las mujeres dicen del otro lado: no hay una cosa más complicada en el mundo que un hombre. Tú nunca lo entiendes. Tú nunca llegas a conocerlo. Yo no sé cuántas mujeres lo han dicho eso. Y cuántos hombres también han dicho lo mismo. Pero lo que está hablando aquí, hermanos, está hablando de ese conocimiento que te permite entender quién es nuestro Señor Jesucristo. Hubo una persona que conoció a ese Jesús. Esa persona fue Zaqueo. Zaqueo era un hombre despreciable. Zaqueo era un hombre que la sociedad no quería saber de él porque era un cobrador de impuestos. Él era un publicano, pero no era cualquier publicano, era un supervisor de publicanos, era un jefe entre los publicanos. Y Zaqueo, además de ser un publicano, era un hombre odioso, pequeño y maltratador de los demás. Y para colmo de madre, acomplejado porque era chiquito. Y no hay una gente más prepotente que aquel que se cree que no tiene nada que verle. ¿Usted quiere ver una gente prepotente? Es una gente acomplejada, que quiere ocultar con su delirio de grandeza las debilidades que hay dentro de sí mismo. Y este Zaqueo era este tipo de hombre. Zaqueo oye hablar de Jesús. Y dice que él salió a ver a Jesús, pero cuando llegó encontró una multitud y como era pequeño no podía llegar a Jesús. Y se subió a un árbol. Y cuando Jesús iba pasando por allá, Jesús lo mira y le dice: Zaqueo. La primera experiencia de Zaqueo con Jesús fue que Jesús ya conocía su nombre. Nadie se acuerda del nombre de una persona despreciada. A Zaqueo todo el mundo lo despreciaba, pero Zaqueo tuvo una experiencia. Yo no sé si usted ha vivido algo, una experiencia de saber que una persona importante, de repente usted la conoció hace 10 años y cuando usted la vuelve a ver, él le dice: hola María, ¿cómo tú estás? Y dice: wow,
Se acordó de mí. Me dijo mi nombre. Hipólito Mejía tiene esa característica. Hipólito Mejía lo puede ver a usted, conocerlo hoy, y dentro de 10 años Hipólito Mejía le puede decir a usted: hola Giovanni Medrano, ¿cómo está usted? Usted se graduó en el Loyola, ¿no? ¿Verdad? ¿Sabes por qué? Porque a los políticos le enseñan, porque eso impresiona a sus seguidores. Y la primera experiencia que tuvo Zaqueo con el Señor fue cuando Jesús le dijo: Zaqueo. ¡Wow! El Jesús, el que hace los milagros, sabe mi nombre. La segunda experiencia que Zaqueo tiene con Jesús es cuando Jesús le dice: baja, date prisa, que hoy voy a tu casa a comer. He dicho esto varias veces, lo voy a volver a repetir. Los orientales, la gente del Medio Oriente, no comen con una persona cualquiera. Cuando un oriental te invita a comer a su casa, es porque esa persona ya te reconoce como parte de la familia. A una persona despreciable, a una persona que nadie quería saber con él, Jesús le dice: yo voy a intimar contigo porque tú eres parte de mi familia. Nosotros los dominicanos no entendemos eso. ¿Sabe por qué? Porque nosotros conocemos una gente en una guagua y a los momentos lo metemos en nuestra casa. Por eso ese concepto para nosotros no tiene ningún sentido. Porque nosotros aprendemos una cosa, y es que nosotros somos tan libres y somos tan amigos que tú conoces a una persona y ya le contaste que tú fuiste violada, que en tu casa no hay comida, que tú y no tienen 5 minutos hablando. Pero el oriental no es así. El oriental es el tiempo lo que hace que tú vayas a mi casa. Porque la casa de un oriental es el lugar más sagrado. El oriental, para ellos, la casa y comer con alguien es más allá de una simple visita. Cuando Zaqueo recibió la invitación de Jesús para ir a su propia casa, Jesús no lo invitó a su casa. Le dijo: yo quiero ir a la casa de ti, que tú eres un pecador pervertido, que hace daño a todo el mundo, que nadie quiere saber de ti, pero a tu casa yo quiero ir. Yo estuve en una reunión con una persona que la habían acusado de una dificultad muy grande. La habían acusado de violar a su hija. ¿Cuántos saben que en este país hay un gran rechazo hacia una persona que haga una cosa como esa? A este muchacho lo metieron preso. Su propia esposa lo metió preso. Ni siquiera su familia lo iba a ver a la cárcel. Y en una ocasión fuimos un grupo a la cárcel. Y él estaba solo en un lugar. Y yo me acerqué a él. Y le dije: ¿tú sabes que Cristo te ama? Y él me dijo: sí, yo lo sé. Y yo, ante la respuesta como tan extraña de él, porque no fue una respuesta sí, yo lo sé, sino fue una respuesta vaga pero concisa, yo le pregunto: ¿y por qué tú lo dices así, de esa forma? Dice: porque a mí me acusan de algo que yo no hice y hasta mi familia me ha dejado solo, pero la única compañía que yo he sentido en este tiempo es la de Jesús. Él, a pesar de mi daño, Él no me ha dejado solo. Él ha estado conmigo aquí sentado. Él ha estado conmigo en cada momento cuando yo quisiera encontrar una soga y ahorcarme. Él ha estado conmigo cuando yo busco un cuchillo para matarme, porque ni siquiera mi propia madre me ha venido a ver. Ese mismo rechazo lo recibía diariamente Zaqueo. Cada vez que pasaba a un Zaqueo por una calle, todo el mundo lo señalaba y le decía: ahí va el desgraciado, ahí va el hombre que nos quita nuestro dinero, el que no tiene agallas para quitarnos todo lo que tenemos. Míralo ahí donde está. Pero a ese que nadie quiere mirarlo, a ese que nadie quiere saber de él, Jesús le dice: ven, porque hoy voy a tu casa a comer.
La experiencia de aquel hombre fue increíble. Este hombre había conocido a Jesús. Por eso dice el Señor, cuando se encuentra con aquella mujer prostituta que le tira aquel perfume en sus pies, el Señor dice: al que mucho se le perdona, mucho ama. Yo quiero decir, al que mucho se tiene, con el que mucho se tiene experiencia, con ese mucho va a conocer. Señor Jesús quiere que cada uno de nosotros lo conozcamos, no porque otros no hablan de él. Job, en su momento más culminante después de su gran prueba, Job dijo: de oída te había oído, mas ahora. ¿Qué fue lo que quiso decir Job con eso? Lo que quiso decir Job: yo antes había oído de hablar de un Dios que era el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Israel. Yo había oído hablar de ese Dios, pero ahora yo sé que ese Dios en un momento me lo puede quitar todo, pero en otro momento me lo devuelve con creces. Yo sé que ese Dios no me ha dejado. Yo sé la grandeza de ese Dios. Yo sé que ese Dios ha hecho los montes, las serpientes, los animales, el que ha hecho el viento y las tormentas, el que ha hecho la lluvia. Ese Dios es el Dios que yo he conocido. Por eso ya no he oído de él. Ya mis ojos saben quién es él. El apóstol Pablo dice: yo lo he tenido todo por basura porque yo lo quiero conocer a él cara a cara. Yo lo quiero conocer a él en la intimidad. Yo no quiero hablar de él porque otro me habla de él. Yo quiero hablar de él porque lo he vivido a él. Pero ¿cuántos de nosotros conocemos a Jesús por una experiencia como esta? ¿O cuánto lo hemos conocido porque un día nos invitaron a la iglesia y me gustó el ambiente? Aquí todos son cariñosos, aquí todos son chéveres. Aquí abrazan a uno cuando tú vas por primera vez. Y todo el mundo te da una sonrisa. Esa no es la motivación. La motivación es que cada uno de nosotros conozcamos a Jesús cara a cara. Porque de la única manera que tú no tendrás todo por basura, de la única manera que Él será el centro de tu vida, es cuando tú lo conozcas y sepas quién es el Rey de Gloria. Cuando aquel endemoniado gadareno cruzaba de un lado para otro con cadena y la gente queriéndolo aprisionar, no lo dejaba. Él los trayaba a todos y se trayaba en el fuego y andaba por aquí, andaba por allá hasta que se encontró con Jesús. Aquel hombre tiraba su vergüenza a la calle porque andaba desnudo. Pero un día se encontró con Jesús y le dijo: Jesús, ¿por qué me molestas? Y Jesús le dijo: sal de él, legión, y vete a esos cerdos. Y cuando dijo esas palabras, la legión de demonios que había en aquel muchacho se fueron. Y él abrió sus ojos y se dio cuenta que estaba desnudo. Salió huyendo para su casa, se puso ropa y cogió pan de Jesús otra vez. Y dice la palabra que estando a los pies con ropa, este hombre al que todo el mundo le salía huyendo, había conocido a un Jesús que no le salía huyendo, sino que lo liberaba de su cautividad y le daba la libertad de no andar deshonrosamente, sino andar como una persona honrada. Esta persona no quería separarse de Jesús. Jesús lo tuvo que obligar y decirle: ve al sacerdote, no quiero estar contigo. Ve al sacerdote, no quiero estar contigo. ¿Sabes por qué? Porque él había conocido a Jesús cara a cara. Él había conocido el poder de su maestro. Él sabía que ya no era una historia de cuentos de hadas,
que no era la historia que él veía cada Semana Santa, que no era la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, que no era el Cristo crucificado al que él veía en la película, que ya él conocía a ese Cristo cara a cara. La única manera que vamos a tener todas las cosas como basura es cuando tengamos una experiencia de vida con nuestro Señor Jesucristo. La segunda cosa que Pablo plantea para nosotros tenerlo todo por basura, volvemos a Filipenses capítulo 3. Él dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Ese texto yo nunca lo había entendido. Yo decía, pero ¿cuál es el poder de la resurrección? Porque si Cristo resucitó, ya hay poder en eso. Fue el Padre que resucitó, pero ahí dice como si el poder de la resurrección fuera un acto que iba a pasar por medio de la resurrección. Y anoche le dije a mi esposa, tráeme la concordancia porque quiero buscar la palabra poder. Algo, el Espíritu Santo me decía, busca ahí la palabra, porque ahí es que está el truco del asunto. Y cuando busco la palabra poder, es la palabra dinamos, de donde viene la palabra dinamita, de donde viene la palabra poder milagroso. Y cuando veo en la concordancia me doy cuenta que esa es la misma palabra que se usa en Hechos capítulo 1 verso 8, cuando dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de la promesa. Pero aún así yo no entendía lo que quería decir esto. Y esta mañana como a las 4:30, cuando sonó mi teléfono y la alarma del teléfono, yo oí una voz que me dijo, el poder de la resurrección es el Espíritu Santo. Y yo voy al texto y veo que hay una referencia de Primera de Tesalonicenses capítulo 1 verso 5. Y voy a esa referencia y dice que nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuál fuimos entre vosotros por amor de nosotros. Y yo digo, pero el evangelio llegó y el Señor, el Espíritu Santo me dice, vete a Primera de Corintios capítulo 15 y te darás cuenta que es el evangelio. Y cuando voy a Primera de Corintios capítulo 15 dice, además os declaro, hermanos míos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste y en el cual también perseveráis, para el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creíste en vano. Y este es el evangelio, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer. Si usted sigue leyendo el capítulo 15 se da cuenta que Pablo comienza a hacer la introducción acerca del valor de la resurrección de Cristo. Pero el Espíritu Santo me sigue llevando y me dice, vete a Juan capítulo 3 verso 3. ¿Cuál es el propósito de la resurrección? Darnos vida y vida en abundancia. Y cuando nosotros comenzamos la vida, cuando el Nicodemo se acerca a Jesús y le dice, ¿cómo entraré al reino de los cielos? El Señor le dice, cuando tú tengas una nueva, y esa nueva vida solamente puede entrar a tu vida cuando venga a tu vida el Espíritu Santo. El poder de la resurrección es la llenura del Espíritu Santo en cada creyente. Ningún creyente va a poner por basura las cosas de este mundo si el Espíritu Santo no llena su vida. Lo podemos ver en los discípulos. Antes de la llenura del Espíritu Santo, ¿quién era Pedro? Un cobarde. Un hombre impetuoso, capaz de cortarle el cocote a cualquiera.
Pero un hombre fusilánime que se movía por emociones. Así como era capaz de decirle a Jesús, déjame caminar por las aguas, así mismo cuando sentía el viento era capaz de hundirse en esas mismas aguas. Un hombre capaz de poder decir que Jesucristo era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero también capaz de decir que no vaya a la cruz. Un hombre siendo usado por el Espíritu Santo, pero también siendo usado por el diablo. Y el Señor le tuvo que decir, apártate de mí, Satanás. Pero después de la llenura del Espíritu Santo, después de él percibir el poder de la resurrección, Pedro se convirtió de un cobarde a un hombre valiente, capaz de decirle a las mismas autoridades que le negó a Jesús, decirle, obedeceré yo a los hombres antes que a Dios. Ese letrero que está atrás allá, no lo hemos quitado. ¿Sabe por qué, hermano? Porque nosotros vamos a dejar de estar atados a las cosas de este mundo cuando nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Nosotros vamos a seguir atados a nuestro pasado hasta que no seamos llenos del Espíritu Santo. Porque cuando nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, ¿sabes qué? Las cosas viejas van a pasar y aquí todas van a ser hechas nuevas. Pero cuando tú seas lleno del Espíritu Santo, ¿sabes qué? Tu mirada va a estar en el cielo. En Esteban podemos ver ese reflejo. Cuando cuando a Esteban lo estaban apedreando, dice la palabra que él era lleno del Espíritu Santo. Y dice que él puso sus ojos en el cielo. Y cuando tú pones sus ojos en los cielos, tú no ves lo que tú estás sufriendo, tú ves el propósito. Y él puso los ojos en el cielo. Y cuando él puso los ojos en los cielos, ¿sabes qué? Que cuando tú pones los ojos en los cielos, no piensa en ti, piensa en los que te tienen que salvar. Por eso él dijo las mismas palabras que dijo Jesús: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Pero mientras nosotros tengamos nuestra vista en las cosas de este mundo, ¿sabe? Vamos a pensar que lo más importante es tener cuarto. Y vamos a luchar por tener cuarto. Y vamos a perder nuestra integridad por tener cuarto. Pero cuando el Espíritu Santo venga a nuestra vida y llene nuestra vida, ¿sabe qué va a pasar? Que las cosas de este mundo se van a convertir en basura para nosotros. El estatus se va a convertir en basura para nosotros. El nivel social se va a convertir en basura para nosotros. El ser de una familia de estirpe se va a convertir en basura para nosotros. El tener poder económico se va a convertir en basura para nosotros. Y vamos a luchar por el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La tercera cosa que el apóstol Pablo plantea es que cuando nosotros tengamos por basuras las cosas de este mundo, vamos a ver el padecimiento como una victoria y no como una derrota. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Nosotros seremos iguales a Cristo cuando el sufrimiento para nosotros no sea una carga, sino un privilegio de parecernos a él. Hablaba con una persona en días pasados y hablábamos esta conversación. Yo le decía, ¿sabes? Porque él me estaba quejándose por las cosas que habían pasado en su vida. Y yo comencé a contarle parte de mi vida. Le digo, ¿sabes que Dios ha permitido todo lo que yo he vivido en mi vida, bueno y malo, con el propósito de ser de bendición para otros que no están salvos todavía? Muchas de las personas que yo me he ganado es porque me identifico con los padecimientos que ellos han tenido. Han sido rechazados por su padre, han sido rechazados por una madrastra, han sido maltratados por una madrastra, han sido maltratados por una tía, han sido rechazados por sus amigos. ¿Sabes una cosa? Cuando tú recibes padecimiento es porque la demanda que Dios tiene para ti es muy grande.
Pero el padecimiento tiene una situación y es un instrumento que puede convertirse en un instrumento de amargura o puede convertirse en un instrumento de gloria. Cuando tú en medio del padecimiento te enfocas en los instrumentos, el padecimiento se te va a convertir en amargura. Pero cuando tú en el padecimiento te enfocas en el propósito, los padecimientos se van a convertir en tu gran victoria. Cuando Cristo estaba en la cruz, la razón por la que su rostro no se veía depresivo, la razón por la que él pudo pensar en los demás y decirle al Padre en su primera palabra: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen, era porque Jesús en medio de su dolor no estaba enfocado en él, sino en su propósito. Cuando aquel hombre entra la lanza en el cuerpo de Jesús y dice que al mirar a Jesús se cayó al suelo porque vio el amor de Jesús en su rostro, era porque Jesús no estaba viendo al que le estaba clavando la cruz, él estaba viendo al que le estaba llevando aquella resurrección gloriosa que iba a ser vida para todo aquel que creyera en él. Cuando tú te enfocas en el propósito y no en el sufrimiento, el padecimiento se va a convertir en alegría en tu vida. Por eso decía Jacobo, o el escritor de Santiago: gozaos cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia el don perfecto para que seáis completos y cabales para el día de su venida. Cuando el padecimiento se hace una alegría para nosotros, nosotros ya tendremos las cosas de este mundo pisoteadas debajo de nosotros. La única manera de que Jesucristo sea el centro de nuestra vida, que todas las cosas como Pablo la tengamos por basura, es cuando nosotros aprendamos a conocerlo a Él íntimamente, cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo y hayamos tenido la experiencia poderosa de vivir en lo sobrenatural, y cuando nosotros seamos capaces de ver el padecimiento como una victoria y no como nuestra derrota. Pero para eso hay que estar dispuesto. Para Job terminar su vida diciendo: de vista te había oído, de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Tuvo que vivir la experiencia más dolorosa que un ser humano puede pasar. Perdió sus hijos, su entorno familiar, perdió su entorno social, perdió el dinero, perdió su poder y perdió su salud física. Las tres cosas que nos atan a esta vida: la salud, el poder y la familia, o el dinero y la familia. El Señor se lo quitó todo. Y Job fue capaz de decir: desnudo vine a esta tierra y desnudo volveré. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová. Cuando nada en la vida te quita el sueño ni tu paz, es porque tú has conocido al Señor, has tenido una experiencia con Él, has sido lleno del Espíritu Santo y has aprendido que los padecimientos, más que tu derrota, son tu victoria. ¿Puedes cerrar tus ojos, por favor?